En la vida de Jesús, mientras transitó en este mundo, las cosas no fueron color de rosas. Hubo muchas personas que se levantaron para buscar la forma de hacerlo caer. Al igual que en ese tiempo, hoy para los cristianos o aquellos que decidimos seguir fielmente las enseñanzas de Cristo, las mismas controversias se levantan constantemente. Acompáñanos en este programa, vamos a tener más clara la idea de cómo enfrentar estas controversias siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Padre Celestial, Señor, queremos pedirte, Padre, que nos sigas instruyendo en tu palabra, que, Padre, que en nuestra vida no haya controversias, sino que siempre te sigamos a ti en todo momento, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuán difícil se torna el andar o el caminar cuando se levantan las controversias? Cuando empiezan a surgir estos pensamientos que se oponen a ciertas ideas o a ciertos planteamientos y que nos llevan por ahí a quizás incluso hasta cuestionar si estamos avanzando bien. Hay un texto muy lindo en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 25, que dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. ¿Qué tendrá que ver esto del perdón en relación a las controversias, aquellas cosas que por ahí se levantan como obstáculo? Y vamos a analizar algunas de las controversias que se presentan en el libro de Marcos, en el capítulo 11 específicamente, que tienen que ver con la búsqueda de hacerlo caer a Jesús, cuestionando algunas cosas que Jesús estaba haciendo. ¿Qué podemos hablar un poquito de esto? Sí, las personas que se levantaban contra Jesús no eran personas comunes, no eran personas del pueblo, no eran personas fuera del pueblo de Israel, sino que eran personas muy influyentes y eran responsables de la vida espiritual del pueblo de Israel. Eran personas bien instruidas, digamos, en la ley de Dios, y estaban tan aferradas a la ley de Dios que estaban constantemente buscando a Jesús para quererlo hacer caer y que él se contradijera con las palabras que decía. Entonces vemos ahí que como personas influyentes, públicamente, siempre le hacían preguntas a Jesús con doble intención para que Jesús se contradiga de lo que estaba predicando con lo que estaba haciendo. Y si él se contradecía o decía algo que no iba acorde a la ley de Dios, ahí era la excusa para atraparlo y para matarlo, que de hecho después lo hicieron, pero como no encontraron contradicciones en Jesús, buscaron falsas ideas, falsas palabras que salían de Jesús para después luego cumplir su cometido, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ya había llegado un momento importante en la historia de Jesús sobre este mundo, porque recordamos, amigos, que lecciones atrás había cierto llamado al silencio, porque todavía no era el momento de exponer quién era Jesús, cuál era, no sé si la verdadera identidad, pero quién verdaderamente era Él, ¿sí? Y ahora, con la entrada triunfal a Jerusalén, no solamente se estaba cumpliendo un mensaje, una profecía ya dada por Zacarías muchísimos años antes, que ya lo estaban proclamando a Jesús como el rey, ¿sí? Como el que venía, el hijo de David, ¿sí? El que venía a ocupar un lugar importante. Y eso despertaba cierto celo o cierta mirada opositora, como vos decías. Y si antes se lo había levantado controversia en algunas cosas, ahora era como que apuntaban más directo hacia Jesús en las formas que él tenía o en aquellas cosas que podían llegar a descalificar a la ley de Dios establecida. Pero si hay algo que tenemos en claro, Diego, es que Jesús nunca vino a abolir la ley, ni a cambiar la ley, ni al mensaje de los profetas. De hecho, en uno de los textos de los evangelios dice que ni una jota ni una tilde pasará. O sea, que él no vino con un propósito de cambiar, sino de hacerla cumplir a la ley. Y creo que esta mirada que tenían las personas
dirigentes de la iglesia en su momento, quienes debían haber reconocido al Mesías en primera instancia, era porque había una mirada muy legalista de las cosas, ¿sí? O sea, como que la ley pasaba a ocupar un lugar más importante que el amor y que la misericordia que Jesús venía justamente a mostrar. De hecho, las contradicciones que había en Jerusalén venían de parte de estos líderes religiosos, ¿no? Que, como bien decías vos, ponían por sobre el amor de Dios, ponían la ley de Moisés. Y la contradicción que ellos tenían es que ellos ponían cargas y ponían leyes y costumbres y normas humanas que ni siquiera ellos mismos la cumplían. Y entonces constantemente ellos acusaban a Jesús citando, digamos, la ley de Moisés ante el público, ¿no? Ante el pueblo, y ni siquiera ellos mismos la cumplían. Entonces había como una contradicción y el pueblo ahí empezó a darse cuenta de que Jesús cumplía con la ley de Dios, ¿no? Y le daba un enfoque de más amor y misericordia y aceptación que estos líderes religiosos que lo acusaban a Jesús, que en vez de profundizar en el amor, en la misericordia, se sometían más a las leyes y a las normas y hacía que la ley de Dios fuera tediosa para el pueblo. Y ojo que en este mundo, digamos, en el tiempo que estamos viviendo ahora, también pasa por ahí en diferentes religiones o en diferentes ámbitos de la vida que muchas veces siempre estamos con el no. No puedes tomar, no puedes fumar, no puedes bailar, y nunca aplicamos la parte de lo que sí puedes hacer y el por qué no puedes hacer esas cosas. Entonces, quizás nosotros también tenemos que ver eso de aplicar más la ley del amor de Dios, como vino y la aplicó Jesús, que siempre con una negativa o un pesimismo, ¿no? de la ley del Señor. Exactamente. De hecho, estos no, que para algunas personas son como censurar algo, ¿sí? O decir no te permiten o te están controlando o no te dejan hacer esto, no tiene que ver con la negativa de Dios hacia no quiero que la pases bien, sino todo lo contrario. Cuando Dios nos dice no, es porque está realmente previniendo algo terrible para nuestra vida, ¿no? Muchos sabemos que ciertas adicciones, ciertos hábitos terminan destruyendo al cuerpo, ¿no? Entonces, quizás el no tomar, el no beber, el no fumar, ¿sí? O no consumir distintas cosas que son nocivas para nuestro cuerpo, no es una forma de que Dios nos quiere ver infelices, sino justamente todo lo contrario. Por eso es importante que dentro de la palabra, incluso de los no de Dios, podamos encontrar ese amor que cubre ese no, que tiene que ver con algo especial de Dios para con nosotros, ¿no? Y por ahí este pueblo o estos dirigentes buscaban la situación de hacerlo caer a Cristo, ¿no? No querían escuchar la verdad, sino que querían buscar algo que lo hiciera caer a Cristo. Y por eso es importante que mantengamos un equilibrio entre la palabra de Dios y las obras que tienen que ver con esto, ¿no? Porque muchas veces ponemos la palabra, que es importante, pero no la acompañamos con los efectos de la palabra de Dios. Hay como una incoherencia, ¿sí? Muchas veces el pueblo erraba por el legalismo y por la falta de amor, de hecho, ¿sí? Dios es un Dios de equilibrio. Dios es justo, pero es misericordioso. Dios es misericordioso, pero no se olvida la justicia de Dios. Todo tiene que ir en equilibrio y acompañado, ¿no? Para que no caigamos en esto de quizás hasta perseguir a alguien acusándolo de algo y nos evitamos de mirarlo con amor, ¿no? De hecho, también hay una parte que habla acerca dentro de estas cosas que buscaban hacerlo caer, como que Jesús quería ocupar el lugar del César, ¿no? Y le preguntaban con respecto, en aquel tiempo, de los tributos, hoy pensamos de los impuestos, por decirlo, ¿no? ¿Qué mirada o cómo responde Jesús a esta controversia en la que lo buscaban hacer caer? ¿Es importante nuestra actitud como cristianos hacia las leyes gubernamentales o la forma en que se
debe seguir el sistema de gobierno? Sí, es muy importante. De hecho, el suceso que nombrabas vos está en Marcos 12, del 13 al 27. Y Jesús le pide una moneda. A los líderes religiosos le pide una moneda y les dice, ¿y quién está acá? César. Le dice, bueno, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Ahí haciendo un equilibrio en que hay que obedecer las leyes, las normas de tránsito, las leyes que tenemos judiciales, todas esas leyes hay que obedecerlas, pero también hay que obedecer la ley de Dios. De hecho, cuando estos líderes religiosos acusaban a Jesús, eh, tomando como argumento la ley de Dios, Jesús nunca dijo, no, esa ley no es así. O sea, lo que ustedes están diciendo no es así. Sino que Él siempre estuvo de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo, pero le dio un enfoque diferente al cual ellos le estaban enseñando al pueblo. Y entonces por eso es ahí que dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Siempre tenemos que obedecer las leyes de acá, con las que vivimos, pero siempre y cuando esas leyes que nosotros tenemos que regirnos por las leyes, digamos, con lo que nombramos recién, no vayan en contra a la ley de Dios. Va a llegar un momento, una situación en la cual nosotros vamos a tener que tomar una decisión sumamente importante, de hecho después lo vamos a ver en otras lecciones, que vamos a tener que tomar una decisión en a qué ley tenemos que seguir. Y ahí eso nos marca a nosotros ahora, en estas pequeñas decisiones de que las leyes tenemos que cumplirlas siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios, eso nos va a fortalecer para que cuando tengamos que tomar la gran decisión de a ver a quién seguir, ¿no? Exactamente. Y hablando de la ley, hay un punto importante que también era un motivo de controversia en esto. Fíjate algo que suena fuerte y muy triste, pero en las Escrituras, cuando hablamos de aquellos que iban en contra de Jesús, tristemente los líderes religiosos eran los personajes antagónicos de la historia, ¿sí? La mayoría de ellos buscaban hacerlo caer a Jesús, cuestionaban todas las cosas que hacía, quizás para ir a pasar el informe, para buscar las formas de hacerlo caer y de llevarlo a donde tenía que ir de alguna manera. Pero se privaban de aquellas cosas que tenían que ver con la importancia y la esencia de lo que Cristo venía a mostrar. Pero dentro de estas personas aparece alguien que realmente toma importancia de lo que Jesús estaba haciendo. Y a diferencia de la mayoría de los líderes religiosos, esta persona se acerca a Jesús a escucharlo y entiende algo muy importante que tiene que ver con los mandamientos, con esa ley de Dios. Que si bien dijiste algo muy importante, nosotros no somos quienes para oponernos a las leyes de nuestros gobiernos, ¿sí? Cualquiera sea el que pase, elegido por el pueblo o no, nosotros tenemos que respetar las leyes de las autoridades que tenemos, siempre y cuando no estén por encima de la ley de Dios. Pero la ley de Dios, más que un sistema de gobierno, está llamada como una ley de amor, con la que rige Dios su gobierno, ¿no? ¿Y en qué resumen Dios pone esta ley de Dios, estos 10 mandamientos? Bueno, ahí cuando le pregunta a Jesús con respecto a la ley, Jesús la resume en dos, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cosa que no estaban haciendo los líderes religiosos, porque decían amar a Dios, pero en su corazón maquinaban contra el Hijo de Dios, queriéndolo matar. O sea, ya su pensamiento era matar a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, qué importante que es para nosotros ahora entender de que debemos amar a Dios, tenemos que amar a Dios, pero también nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. No podemos nosotros decir amar a Dios si no hablamos si nos peleamos con nuestro padre, nos peleamos con nuestro vecino, no lo queremos, o siempre estamos buscando ocasión de hacerlo caer a un hermano de iglesia, ¿no? Entonces, es por eso que ahí vemos que el versículo de memoria dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo,
para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Ahí está, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Exactamente. Qué gran muestra de amor la de Cristo. Recién Diego decía que estos líderes religiosos buscaban ocasión de hacerlo caer, incluso de matar al Hijo de Dios, y ellos exigían el amor. Cristo, al contrario de ellos, vino a morir incluso por aquellos que buscaron matarlo, por aquellos que son indiferentes, por aquellos que lo negaron o que lo negamos. Actualmente también Cristo vino a morir mostrando ese amor por cada uno de nosotros. Qué privilegio que tenemos, querido amigo, de contar con un Jesús que vino a mostrarnos no solamente el amor en acción, no solamente a enfrentar distintas controversias que hoy pueden ser las tuyas, que hoy pueden ser las nuestras, y nos enseña de qué manera nosotros podemos responder a esas controversias siendo fieles a Dios, respetando a nuestras autoridades, amando a nuestro prójimo. De hecho, si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, como consecuencia también vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que puedas ser instruido por Dios. De hecho, te invitamos a que te suscribas al canal en donde transmitimos este programa, que también a través del número de teléfono que aparece en pantallas puedas comentarnos cuáles son las necesidades que tienes o si hay algún motivo especial para que nosotros podamos acompañarte a través de la oración y por qué no acercarte a algún material que sea de claridad para tu vida y puedas acercarte en el conocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y que cada controversia que enfrentes, al igual que Jesús, puedas responderlas con actos de amor y con palabras claves que puedan a muchos acercar a Cristo.